Muy buenas noches, Infogueres, bienvenidos otra semana más a Infogueres. Seguimos progresando, seguimos avanzando en este mes de mayo. Agradezco ya de antemano, a posteriori ya, evidentemente, a la gran aceptación de ese programa de la semana pasada, de ese testimonio de las mamás del FOC, con esa semana del Día de la Madre, en el que nos contaron el testimonio también de lo que hay detrás. Una vez que esas niñas y esas chicas se llevan la alegría de ser elegidas, ¿qué espera en casa y cómo viven las familias? Y sobre todo desde esa perspectiva tan interesante de la comparativa, de cómo lo vivieron en la primera ocasión, cómo lo vivieron en la segunda y todo el entramado que hay alrededor de los nombres, de los apellidos, de las clases sociales y de todo lo que nos gusta a los foguereros escribir, mandar y reenviar. Eso fue la semana pasada. Hablábamos de belleces del FOC, hablábamos de ese proceso, de esa cita en el calendario, pero esa cita en el calendario, ya ha cedido el testigo a otra cita importante en el calendario de los fogueres, que es la presentación de los bocetos, la presentación de esas fogueres, de esos esbozos de los fogueres que se plantarán, que se irán plantando en la calle. Evidentemente no los hemos visto todos aún, pero sí que se han visto de las categorías que más atención y que todos los focos y todas las cámaras despiertan esa atracción, que son las de la categoría especial. Y por eso mismo, con ese mismo motivo, vamos a continuar ese programa que iniciábamos en otoño, allá por el otoño de 2025, éramos jóvenes todos, pero hablábamos de esa trayectoria de la categoría especial y hacíamos un recorrido por cómo había sido la categoría especial de Les Fogueres. Nos habíamos parado en uno de los años porque es verdad que por suerte hay mucho que hablar, mucho que ver y mucha historia que contar, y decidí reservarme la segunda parte para este momento, para el momento en el que la categoría especial de Les Fogueres 2026 viera la luz y todos la conocierais. Y para ello, ¿con quién voy a contar? Pues igual que contaba en otoño, igual que contaré siempre, no en el otoño de 2025, sino en todos los otoños que queden por venir. Juan Carlos Vizcaíno, muy buenas noches. Buenas noches, querido Fran. Bueno, todo bien, ya mayo entrado bien, ya todo reposado. Atareicos y ahí vamos. Los gibrés todos controlados. Más o menos. Los carteles de Fogueres todos controlados. Más o menos. Más o menos, pero hasta llegaremos al pie del cañón. Pero es que esa es la esencia del Fogueres, llegar con todo al pie. Pero no me gusta sufrir, siempre sufrimos. Siempre acabamos sufriendo. Bueno, cuéntame, retomamos un poco desde donde nos quedamos meses atrás, desde donde los seguidores de Infogueres se quedaron haciendo ese recorrido por la especial, y de dónde vamos a reenganchar. A ver, creo que la anterior vez empezamos cuando la categoría empieza en el año 46 y acabamos en el año 95 porque el tiempo no dio para más, porque la cosa no podía. Entonces vamos a retomarla en el mismo año 95. Vamos a empezar por aquí. A ver. Si sale la primera, ahí está. ¡Oh, qué maravilla! No, vamos a la anterior. Vamos a la anterior. Bueno, exacto. Claro, hay que decir que 95 fue un gran año de la categoría especial, un año accidentado también, y se registró un nuevo récord. Entonces fueron 7 hogueras en categoría especial, habían habido 6 en el 64, y gana la foguera de Carolinas Altas, de Paco Juan, que a mí me parece su obra cumbre. Maravilloso. A mí me parece uno de los... Esa cabeza estilizada... abstracta, me parece uno de los iconos, me parece la mejor escultura de la década de los 90 que se han plantado en hogueras. Me parece superior incluso a lo que plantaba Alfredo Ruiz en Valencia, además por el volumen. Y fue indiscutible premio de categoría especial, una hoguera muy simétrica, muy elegante los bajos, no estaba recargada, muy elegante y sobre todo perseguida por el contraste de ese busto, en el que creo que tuvo algo que ver Paco Vázquez, me acuerdo que me lo dijo en su momento, con el remate y sobre todo esa bola gigante. ¿Qué de decir? Que en la planta, yo estaba allí, porque yo vivía allí en Carolinas, la planta en la grúa que levantaba, y ahí estaba al lado enganchado Juan Alberto Navarro, que en paz descanse. Sí. Y la planta fue muy accidentada, ¿sabes? Porque no tenía enganche, era muy amplia, y ahí se estuvo sufriendo con muchísimo calor, 1 hora y media por lo menos. Aquello fue bastante duro, y el chaval a punto estuvo de deshidratarse. Bueno, la hoguera ganó. Desgraciadamente la hoguera tuvo en la tarde del día San Juan, se cayó, se desplomó la parte superior, la parte de la cara y la parte de arriba se mantuvo y esa parte se desplomó, pero bueno, eso no le evita ser una hoguera extraordinaria, que me parece de las... Hubiera sido una crema memorable y Paco Juan aquí venía de Retales, Chapuzas y Parches, de Polígono y del Ayuntamiento, venía ese momento de pero pasar. Aquí le quedó una hoguera, una armonía realmente extraordinaria, pero digo, este año fue muy interesante. Muy interesante porque la hoguera es muy buena. Ahí tenemos el segundo premio, que fue para Port d'Alacant. La primera y única vez que Waldo hizo hoguera en categoría especial. Le salió, la verdad es que Waldo fue un soplo de aire fresco en el arte efímero en general, no solo en las hogueras, sino en el arte efímero en general. Yo creo que el artista más avanzado que ha tenido el arte efímero en la Comunidad Valenciana. Sí. Muchos no lo supieron valorar en su momento. Me precio, junto con anterior, de haber sido el que lo hizo debutar en SNK Autobuses el año 92, efectivamente, de haber convivido con él, una persona maravillosa, una persona que no criticaba nunca a nadie, con un ingenio y
y una capacidad de modernizar la esencia de los fogueres que es una pena que no tuviera continuidad. Esa foguera, evidentemente, tiene la magia de estar en medio del mar. Claro. Yo estaba en Port de Alacant también esos años y es verdad que yo la recuerdo de niño en el taller, de ir a ver la obra de Waldo, y hubiera ganado muchísimo más aún si se hubiera podido rodear como se rodea una foguera al uso, que es acercándote a las vallas, porque había una cantidad de detalles. Yo tengo en mi memoria una banda de música hecha con mazorcas de maíz. Sí, sí, no, en los materiales naturales Era los espectacular, utilizaba, espectacular. lo que no ha hecho nadie nunca, y merece la pena que sea recordado por las nuevas generaciones. Y el tercer premio se le dio Pedro Espadero con la hoguera de San Fernando, que yo diría que es casi junto con la de Ciudad Así del 99, es la mejor hoguera suya. Me parece magnífica porque él se rodeó de un buen equipo a la hora de configurar, me parece un diseño muy atrevido y me parece sobre todo una perfecta utilización de un espacio magnífico como es esa cruceta de calle de Juan de Herrera y Pintor Velázquez. Me recuerda un poco cuando la falla de Ana Jordana se plantaban en el emplazamiento antiguo. Pues esto me lo recuerda esta obra, magnífica, airosa, con impacto, y ya digo, me parece la cima de Pedro Espadero junto a Ciudad Así del 92, hogueras en donde Pedro ponía la que, a mi juicio, es su mayor virtud, saber componer hogueras. De otras cosas menos potentes, pero Pedro tiene una capacidad para componer hogueras que otros artistas que a lo mejor acaban mejor no tienen esa capacidad para componer, y eso sí que lo ponía en evidencia en esta obra, que me pareció fantástica. Nos vamos ya al 96, en donde hubo 5 hogueras, se rebajó de 7 a 5 hogueras y ganó pues, Cinefilia, una hoguera histórica de Paco Juan. Yo me quedo con la anterior, he de decirlo. Yo también, pero esta es icónica. Pero esta hoguera rompió, fue indiscutible el premio de categoría especial. Había que verla también de canto, de perfil, porque esas figuras geométricas le daban un vuelo muy especial. Así, efectivamente, le daban un vuelo especial. Y luego utilizaba la temática muy socorrida por Paco, que es un cinéfilo enorme, figuras muy emblemáticas del cine de aquella época. A título de anécdota, decir 2 detalles. Primero, la hoguera, yo creo que desde que tengo uso de razón que he visto la hoguera más visitada que he visto. O sea, era como en Valencia, o sea, un chorreo de gente, tengo fotos rodeando de gente en Carolinas, no en el centro. Y luego José, nuestro querido y llorado José, aprovechó porque tenía un pasadizo, hizo un foso del terror. Claro, José y toda la gente de la hoguera, yo que vivía al lado, bueno, aquellos los chillidos se oían, la cola era enorme, y recuerdo que sacaron 2 millones de pesetas de recaudación, 12.000 euros. De hace 30 años, O sea, que esto era, con eso ya pagabas una hoguera de primera de la marcado en la cita, era ir a Carolinas y entrar en la, había una cola, en la foguera. Yo eso no lo he vuelto a ver, no lo he vuelto a ver al Dios es el mérito, yo creo que ahí es un poco la cima de, una de las yo creo que ahí José se consolida ese centro de Carolinas Altas, que todo el que venía a Alicante tenía que subir a Carolinas, y eso tiene muchísimo mérito, porque hoy por hoy, con tantas especiales que hay, no hay ninguna que haya llegado a lo que llegó Carolinas en los 90, no lo hay. Y aquel año te iba a nombrar esta segunda, porque el segundo premio ganó un primero, pero sí, fue una foguera magnífica, hecha toda con cartón, en la cual participó día a día la comisión que presidía mi querido amigo Pepe Iborra Valadejo, que aún está con nosotros, además con muy buena salud. Es una de esas joyas de León, un artista bohemio pero magnífico, un artista de verdad, esas caras únicas de León que no tienen parangón, esas composiciones que hacía, que se salía de lo normal, no vamos a basarlo en el acabado habitual, aunque esas caras eran impolutas, ¿no? Esa cara, la cara que había detrás mirando al mercado con la corona de espinas, que estaba en esta parte justo contraria que vemos en la foto. Eso tiene una fuerza expresiva que es la que ha demostrado siempre Javier Mayor en sus obras, en las mejores y las menos buenas, porque sabemos lo buenos que León, los toros que ha tenido y tal, pero León tenía algo, siempre ha tenido vedado a la mayoría de los artistas, es la creatividad artística, la expresividad de sus figuras, el discurso sincero que aportaba en las mismas. Esta hoguera tuvo además un incidente en la Crema, claro, todo de cartón y madera, que yo pegó una flamera, había coches aparcados cerca y Juan Pavesa hubo accidentado, aquello hubo incluso una vista judicial que se prolongó antes veces, pero se pasó realmente angustia con la crema de esta hoguera. Pero bueno, nos queda esa imagen de una hoguera magnífica. El indultado con Garberí, el maestro Garberí. Efectivamente, hecho a directo, modelado a directo el vestido, pero conquistó los votos de la exposición en Linot. Nos vamos a 97, que es el año de todo este recorrido donde hay menos hogueras en categoría especial. Solo hay 3. Recuerdo que en primer lugar entró Carolinas Altas y Mercado Central de Pedro Soriano. Y ya cuando el ejercicio estaba avanzado se incorporó Benalúa, que fue el debut de Paco Vázquez en especial, un debut muy meritorio. Y de ese año pues ganó Carolinas Altas, que era la más costosa.
era puro teatro. Bueno, no creo que sea la composición más acertada de Paco Juan. Las calidades de los acabados de los bajos eran magníficas, como siempre en él. Y fue un año un poco de transición en general en categoría especial, un año de fiesta muy bueno, pero a nivel de la categoría especial no fue un año especialmente brillante. No siempre lo son, es así. Y nos vamos ya al año siguiente, que fue el 70 aniversario de las hogueras, el año 98. Repite, son 4 hogueras en categoría especial, repite Paco Juan en el primer premio en Carolinas Altas. Ya fue el último primer premio que logra Paco Juan en este distrito, una hoguera enorme, de grandes dimensiones. A mí me llamaba la atención la parte de delante, una hoguera pequeña, que la hizo Julio Esplá, se la encargó Julio Esplá y la hizo con los propios materiales, la hizo Julio Esplá en su estilo, ¿no? Destacaban ella eso, las grandes proporciones, grandes masas, grandes figuras. Yo le veía una cierta falta de armonía, sinceramente, pero bueno, cubrió el expediente y sobre todo destacaba por su grandiosidad. Y ese año le pisaron los talones por Dalacán, que fue el debut de los hermanos Gómez Fonseca. Una hoguera no era tan grande, pero sí que tenía una cierta medida y sobre todo tenía una faceta que luego iremos viendo en obras posteriores de los Fonseca, la gama cromática que tienen, que ellos tienen, yo creo que 2 facetas maravillosas, que es la pintura y la carpintería, manejar bien la carpintería. Y en esta hoguera, sobre todo la pintura, realzaba mucho, y es una hoguera que yo sé que me acuerdo que gustó claro, me hace gracia ahora, evidentemente, de la virada del tiempo, de recordarme yo adolescente, y yo le tenía mucha manía a los monos del ni ver, ni oír, ni ver, ni oír, ni callar, porque yo decía que a mí esas bocas, esos ojos y esas orejas no me gustaban y no era mejor que la mía. Y no entendía por qué no habíamos ganado. No eras el único, ¿eh? Ahora yo evidentemente lo recuerdo con gracia, pero sí que ahora cuando las he visto he dicho, es que mi palmerita verde es mi palmerita verde. Y nos vamos ya al 99, que fue un año no muy allá de categoría especial, hubo 4 hogueras también, y entonces por Dalacán es donde ya triunfa con los hermanos Gómez Fonseca, una hoguera que yo destacaría por su composición, los volúmenes muy bien trabajados y una vez más ahí destaca muy bien la pintura. Sí. La pintura es magnífica, magnífica. Los bustos, ahí creo que colaboró Javier Gómez, creo que colaboró con los hermanos Gómez Fonseca, sobre todo de la pintura, que es una de las bazas de ellos y me acuerdo el puerto se llamaba mucho la atención. ¿Y otra vez? Otra vez, hicieron este año, año 2000, que hubo 5 especiales. Aquí hubo subida. Claro, aquí se crea la federación. Fue entre ese año y el siguiente. Ese año Carolinas Altas se cae antes de terminar la planta, la de Paco Juan, que era la más firme, efectivamente la más firme candidata. Te voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo que una mañana, el 18 así, quedé con Nino en Carolinas, pues íbamos allí para bajar, ya estábamos en el ayuntamiento, y me acuerdo que fui a ver la hoguera, qué pena que no llevaba la cámara, porque estaba aún entera, haberle hecho una foto entera desde tierra. Y bajamos a fiestas. Y cuando eran las 11 me acuerdo que me llama Alejandra Massanet, oye, que se ha caído la hoguera ya, o sea... ¿Solo existe la foto, yo creo que de la información? Sí, la portada de la información de la secuencia de las 4. Efectivamente, no hay foto de... Yo creo que no hay más fotos. Yo por lo menos imagino que hubiera salido si alguien la tuviera, pero... Que han pasado años. Que no, yo creo que solo he visto la no haber tenido la cámara y haberle hecho la yo, o sea, es que ya tenía ya mi camarita para ir haciendo, no haberle hecho. Entonces fue un año en que las 4 que quedaron eran, sinceramente, bastante igualadas. Ganó por la... Yo creo que estaría inferior a la del año anterior, estaba inferior. Y cualquiera, el orden que se hubiese quedado... nadie se hubiese quedado, hombre, contento que ganara y el resto pues se hubiesen quedado igual. Por ejemplo, ahora he destacado esta que fue el 4º premio para metales, y me parece una obra estupenda, súper modernita, y se quedó 4º premio, porque quedaba igual. Era un año donde fue la aparición de Plametal. Se incorpora durante varios años, generalmente con Javier Capella, haciendo hogueras muy meritorios, sobre todo de volumen. No podían competir para ir a ganar, pero oye, ahí estuvieron durante bastantes años. Nos vamos ya a 2001, que hubo 8 hogueras en categoría especial, fue un nuevo récord, y este fue la gran sorpresa de Santa Isabel, una hoguera enorme, una vez más. A ver, es que una hoguera, una falla, cuando la ves un emplazamiento acogedor, realza más, que era enorme. Nada, fue un clarísimo triunfo de los hermanos Gómez Fonseca, una hoguera atrevida, original, una composición diferente, y nada, la figura lateral grande se movía, tenía un giro. Una bailarina, ¿no? Efectivamente, tenía un giro, y nada, fue un premio indiscutible. Una escena de la romería también detrás, muy bonita. Efectivamente. Entonces, bueno, pues fue un año competido, pero bueno, nadie protestó por el fallo del jurado. Y yo destacaría del resto cuando el debut la siguiente hoguera que hizo Paco Vázquez en el Mercado Central, que fue 3er premio, era una hoguera que quizá en bajos no tenía grandes cosas, pero en la composición y en el conjunto era una hoguera muy espiritual, porque Paco era una persona muy singular en ese sentido.
y en donde se veía un sello artístico innegable. Yo creo que artísticamente, como personalidad, esta era la obra más destacada del año. Está claro que la de Santa Isabel, por la volumetría y por el conjunto, tal, pero esta tenía algo y sobre todo aportaba algo distinto, muy ligado a nuestra tradición, porque yo no creo en el estilo alicantino, sí que creo que hay unos rasgos que están ahí y que de vez en cuando nos acompañan. ¿Sobre los 4 elementos? Sí, era una hoguera que transmitía. Nos vamos ya a 2002, con 8 especiales, sigue manteniendo esas especiales. Yo aquí quiero contar una pequeña anécdota porque gana Carolina Salgas con Pere Baena y en esto tuve yo algo que ver porque en febrero o marzo Paco Juan decide renunciar a hacer la hoguera de Carolina Saltas. José estaba angustiadísimo y él tenía la opción de Martínez Aparici y yo con Pere Baena se había hablado porque se había presentado la hoguera oficial que quería hacer alguna especial y se lo dije a José, tal, bueno, se hablaron y el resto es historia, o sea, los puse en contacto y el resto es historia y realmente en 3 meses hizo una hoguera de truco, porque era una obra de truco, porque era todo muy resultona y... Claro, que no olvidemos que Pere llega a Carolinas, pero Pere venía de Plaza de Pío XII, Gabriel Miró, menores, Plaza de Gabriel Miró... muy convencionales, muy falleras convencionales. Él ya en Valencia ya empezaba a despuntar, había hecho especiales muy buenas, incluso alguna oficial había hecho ya, alguna falla oficial. Pero claro, meterse a clímax en Alicante, y nada, llegó y triunfó sin ningún problema. Ese año el segundo premio se lo lleva Pedro Abad con una hoguera con empaque, con mucha muy grande. Sí, muy grande, que ahí hay que llenar. Lástima que no pueda mostrar fotos, porque claro, es que si no volvemos a liar las fotos, la parte trasera, que tenía un aporte escultórico extraordinario, bien tratada de color, quizá un poco abigarrada, pero bueno, una hoguera que un año competido pues llegó con un muy meritorio segundo premio. Y ahí eso es cuando empiezan las hogueras de vareta de Hernán Cortés con Manolo García. Esta figura es magnífica. Sí. Es que a mí me gusta lo sencillo, realmente. No me gusta por eso decía antes lo de Polígono, que a mí un poco abigarrado. Me gusta la sencillez y esa figura desafiante, inclinada. Es cierto que este tipo de hogueras caló mucho en Alicante. Alguien decía que era algo muy alicantino. No era alicantino, es que gustaba aquí. Sí. Es que gusta donde lo plantes, o sea, no... Y fueron, esta fue tercer premio, pues una cosecha de muy buenos premios. Nunca ganaron, pero fue una cosecha de buenos premios. Yo creo que, no sé esa selección que has hecho, ahora me iré sorprendiendo. Ahora las iré viendo, pero creo que Hernán Cortés en esta década cumple uno de los, o sea, una cantidad de hogueras que podían ganar y que nunca ganaron. Sí. Bastante importante y no sé si estarán... Imagino que alguna va a aparecer ahora porque creo que la Plaza de la Montañeta fue testigo de muchas obras. Pero por lo menos eran hogueras que merecían verse. Sí, que si no hubiera estado Baenas, en estado de gracia... Pues es lo que pasó en Valencia con Ucamparar, que había otras que no podían convenir porque había unas, pero es cierto. Pero es verdad que obras muy buenas que se han quedado ahí en un segundo, tercero y una lástima porque... Sí, efectivamente. Muy buenas. Nos vamos ya a 2003, que fue el año del 75 aniversario de la fiesta, 7 especiales, un año que nos lo prometíamos muy felices, fue un año conflictivo, porque hubo la que era, en teoría, la máxima favorita, que era Hernán Cortés, de Manuel García, aquella estrella que se movía. Cuando pasó jurado se cayó, Amando Tomás tuvo un accidente, en fin, fue una situación muy desagradable. Bueno, pues también en Mercado Central tuvo una pequeña caída y se reconstruyó, por Dalaca hubo que ponerlo. Bueno, pues ahí quedó una hoguera que no se cayó, que estaba muy bien. Yo recuerdo que tuve una pelea con Paco Ángel, pues yo le decía, va a ganar Hernán Cortés, que no, que él estaba convencido que iba a ganar, esto antes de que se cayera. Que no, que va a ganar Hernán Cortés, bueno, y al final ganó. Era una hoguera que yo creo que le faltaba en la parte superior algo que abriera, pero el conjunto era estupendo, impecable, hecho con mucho gusto. Muy alicantina en ese sentido. Sí, la historia del castillo es impecable, efectivamente. Quizá esa hoguera era para un recinto como el Carolinas Altas, para otro emplazamiento no tan grande. Eso lo plantea en San Fernando y bueno. Efectivamente. Pero una hoguera dignísima y yo bueno, personalmente, pues el recuerdo personal de que ganara nuestro amigo Paco, pero fue un año muy conflictivo en el sentido de que el 21 de junio por la mañana que yo fue realmente traumático. Y nos vamos ya a 2004 que fue un nuevo récord con 11 hogueras en categoría especial. Gana Pere Baenas, vuelve a ganar porque en 2003 no había ganado, con esta hoguera en Carolina Saltas. A mí me parece la mejor que ha hecho, me parece una de las mejores hogueras del siglo XXI, me parece limpia, una composición. Recuerdo ese cuerpo central curvo con trencadís grande en un brillo, era perfecta. Me fue una hoguera maravillosa, indiscutible el primer premio. Y yo creo que Pere, habiendo hecho hogueras muy extraordinarias, yo creo que esta es la hoguera. Y digo, la situaría, me dice, hazme 10, 12 hogueras del siglo XXI, una de ellas sería esa, sin duda, sin duda.
Ahí está. Ahí tenemos otra de las de Hernán Cortés, que fue segundo premio, elegante, airosa, combina más en la parte inferior, más elementos figura tradicional, pero tenían esas obras, tenían una personalidad airosa, limpia, elegante, y gustaba mucho, la verdad Sí. es que gustaba mucho, mucho, mucho. Y de noche era Sí. espectacular en la plaza. Sí, fue realmente un verdadero fichaje el tener a Manolo García con ganas, porque se nota que lo hacía con Sí, ganas sí. en este tipo de hogueras. Y ya nos vamos al 2005, vuelve a ganar Carolinas Altas, otra hoguera histórica, aunque yo me quedo con la del año anterior, que a mí el año anterior me parece, pues su abstracción me parece magistral, pero es cierto que esta era magnífica, Amor per la Festa, monumental, quizás muy blanda de contenido, pero una hoguera bueno, también indiscutible. Yo tengo el recuerdo de bajar con de Lumiares Sí. y verla asomar por encima de los arcos de... Ya, te das cuenta, Pere había cogido... Recuerdo que Pere Baena un año me enseñó una maqueta que tenía de las 4 esquinas y él ya la maqueta de la hoguera tenía las medidas Claro. maquilladas. Y ahí se nota que las tenía muy al límite, porque la hoguera era Era enorme, descomunal, inmensa, descomunal. inmensa. José en ocasiones me comentaba que para él era la mejor que le había plantado Baenas era esta hoguera. La verdad es que fue inolvidable. Y ya en ese mismo año Sí, 2006. entra Jesús Grau con fuerza en una serie de hogueras en Polígono San Blas, magníficas, muy frescas, muy cercanas al cómic. Esta tenía 2 planos, el cielo y el infierno, sí. de gran volumen, porque esa hoguera era enorme para llenar aquello y bueno, quedaba en un segundo premio, estaba muy bien, estaba muy bien. Yo creo que hay que recordar la aportación de este chico, de Jesús, que hizo hogueras muy frescas y con muchísima personalidad. Y al final lo que buscas es que cada una sea diferente. Sí que estamos viendo que lo que estamos viendo en esta época, cada una tiene su estilo. No está pasando ahora que todo es igual, ¿no? O casi todo, vamos. A mí esta la veo y me viene Rafita Soler. me viene Rafita. Sí. Y ese año, el tercer premio se lo dio a Pascual Lomíez. La he destacado porque él hizo hogueras muy buenas por el volumen que tenía. Esa hoguera era enorme, enorme. O sea, Pascual sí que es una de las cosas que siempre me ha gustado, la apuesta por la monumentalidad, que realmente Floyd Portaco también es lo que han buscado siempre, ¿no? Y esta me diría 17 o 18 metros, era anchísima, las figuras grandísimas que versaba sobre los musicales. Y la verdad es que una hoguera diferente, porque Pascual sí que es cierto que hace cosas más clásicas, otras más modernas, otras más, y era una hoguera diferente. Y esta es otra hoguera de ese año, que fue cuarto premio, San Blas Alto. Yo creo una hoguera estupenda, que la hizo Paco López, con diseño de Paco Gilbert Picó. Él durante varios años le diseñaba a Paco Gilbert Picó cosas muy ligadas a la iconografía nuestra de Alicante, y la verdad es que el resultado Qué buena idea una hoguera muy de abanico, tándem. formato muy abanico, pero precioso, unas calidades con mucha sobriedad, o sea, unos elementos hechos con sobriedad, con gusto, con una fuerza pictórica indudable, son hogueras magníficas. Quedó muy meritorio cuarto premio. Ahí también tuvieron, Alberto sabía cómo movía las fichas y la verdad es que se agradece mucho que tuviera ese coco en ese momento. Sí. Y nos vamos a 2006, un año con polémica, porque ese año vuelve a ganar Carolinas Altas con Pere Baena esta hoguera de unas calidades extraordinarias, a un punto de diferencia de Hernán Cortés. Entonces, la vamos a pasar ya. La de Fonseca. La de los Fonseca. Recuerdo que Hernán Cortés montó el grito en el cielo, Manolo el presidente, ahí se armó la de Dios es Cristo. Yo de reconocer, cuando han pasado tantos años, Hernán Cortés tenía un señor remate, los bajos no eran los de... Es que esto pasa como en el 89, Hernán Cortés tiene un señor remate y Carolinas tiene unos señores bajos y un conjunto más fino. Personalmente, hubiese ido un execuo. Ahora, me ponen una pistola, elijo una y me quedo con esta, sinceramente, porque me gusta este tipo de remate. Tenía un empaque extraordinario. Y creo que es de las mejores especiales que han hecho, utilizando sobre todo carpintería, y momentos, no utilizando demasiado la escultura, sino la composición de tal. El trencadís de arriba también era muy bonita. Y ese año es cuando ya Joaquín Rubio empieza a hacer especiales, y yo creo que hizo 3 o 4, y yo creo que esta es la más acertada, que le salió una hoguera que fue el quinto premio, muy bien compuesta a nivel escultórico, y llenaba muy bien el emplazamiento. La primera esta foto la hice desde... Pangea, ¿era? Sí, Pangea. No me acuerdo qué lema. Esta la hice con de Lumiares, desde la parte de Aurelio de Barra, tenía porque al final en una hoguera buscas el impacto visual, y esta hoguera evidentemente lo tenía. Vamos al año siguiente, 2007, vuelve a ganar Carolinas Altas. Año de polémica también. Una obra muy chula, sobre todo a nivel de color. A mí me gusta el color. Y esta es la que tuvo el incidente días antes de la plantada, de que se quemó la cara y bueno, en 4 días hubo que rehacerla y bueno, mira, al final la cosa se arregló. Yo solo le objetaría un poco que los rayos de arriba eran un poquito, quizás por
se quemaron y los tuvieron que hacer, no lo sé. Le faltaba un poco de corporeidad, lo que es el cuerpo central me parece magnífico, la figura esa figura de anciano me parece magnífico, muy bien de color, pero esa parte de arriba quizás estaba un poco, le faltaba un poquito de cuerpo. Pero en cualquier caso creo que era un primer premio innegable. Ese año Florida Portago planta con Martín Zaparici, que se cae, luego la vuelven a levantar también. Hubo, pues bueno, es que en Alicante hasta hace 4 días todo, incidentes de esos había a la hora del día. Y ese año el tercer premio se lo lleva Hernán Cortés con esta, a mi juicio, magnífica hoguera de Pedro Abad, para mí de las mejores que ha hecho, porque era muy sencilla, utilizando la carpintería, utilizando relieves, que yo creo que es algo que se debería, en vez de conjuntos corpóreos, relieves, que sea algo más sencillo de hacer. También tenía un empaque y una... Las figuras eran enormes. Sí, a mí me pareció, yo digo, de lo mejor de Pedro Abad por su sencillez conceptual y por el acierto en el color. Yo creo que son caminos que a veces han puesto ahí, no se ha sabido prolongar en Alicante para un poco diferenciarnos, para tener frescura, que es un poco lo que se echa de menos. Cuando tú quieras cortamos, ¿eh? No. Yo es que estoy encandilado porque a mí esta década, claro, la viví muy... Y estoy aquí embelesado mirando, pero... ¿En qué año? ¿Vas a cambiar de año ahora? No, vamos a la siguiente, de 2007, y cerramos año. Hernán Cortés, Seneca Autobusos, que fue el aniversario de la hoguera, con Manolo Algarra, que ya llevaba tiempo haciendo la hoguera, y tuvieron un largo recorrido con magníficas obras, echan el resto con un presupuesto muy alto, en una hoguera que era una hoguera blanca, una recopilación un poco de lo que era la historia de la hoguera y asimismo la historia de la fiesta. Sé que se quedaron un poco chafados, porque es que ese año había mucho nivel y bueno, al final sabías que te ibas a quedar, te podías quedar ahí, pero fue una hoguera remarcable, sobre todo por el esfuerzo que hizo la comisión. Trabajazo que hicieron para sacar el dinero de esa apuesta. No me acuerdo, pero por supuesto muy holgado, además se ve la corporeidad de la hoguera. Y con esto acabamos en 2007. Pues nos vamos a plantar un momento en el 2007, quedan 27 minutos del programa, así que va todo redondeado. Al 7 nos vamos un minutito y seguimos disfrutando de este recorrido, pues yo ya te digo, yo estoy aquí embelesado, si no me llega a decir el de cortar, yo me lo hago de tirón, vamos, y lo que me echen. Ahora venimos. Ya estamos de vuelta tras la pausa publicitaria en este recorrido por la categoría especial. Ya sabéis que este fin de semana hemos conocido ya los bocetos de las que serán unas de las grandes protagonistas. Bueno, para mí lo son todas, porque la foguera en la calle para mí es el amor de mi vida. Pero es verdad que bueno, la atracción y los ojos se van a esa categoría especial y precisamente en esa categoría especial estamos recorriendo, nos habíamos quedado en el año 2007, yo estaba totalmente entregado a la causa y estaba aquí mirando, como babeando casi de recorrer esa década del 2000 al 2010 que a mí me tiene entusiasmado. Y bueno, pues vamos a seguir, vamos a ver qué nos depara el 2008. Vamos allá. A ver si no se me pasa la foto. A ver, que esto es un segundo. Ahí está. No, vamos al anterior. Vamos al anterior. Efectivamente. Ahí está. 2008 gana. Sí, sorpresa, nos quedamos todos muertos. ¿A qué nos vamos a engañar? Nadie se imaginaba que era una hoguera muy digna, muy limpia, muy mediterránea, es cierto, pero nadie imaginaba que ese año iba a ganar Florida Portago con Vicente Martínez Abadí, porque era una hoguera muy escuetita, Bueno, nos quedamos todos sorprendidos. Cierto que fue la puerta, bueno, la fue el año anterior, pero esta yo creo que fue la puerta para que Martínez Abadí en años posteriores hiciera hogueras inolvidables, como luego vamos a ver. Pero es cierto que nos sorprendió a todos este primer, siendo una hoguera correcta, muy limpia y muy despopublicitario, es decir, pintura era impecable, pero nos sabía poco, honestamente, nos sabía poco. Sí, porque además es que veníamos de una publicidad y de una... Claro, efectivamente. Todos estábamos esperando ver esta. Y esta fue la cerámica con el presupuesto no proporcional, pero presupuesto real de 180.000 euros. El más caro es Ciudad Sí 64, 400.000 pesetas de la época. Pero esta es 180.000 euros de año 2008, un remate enorme, porque es descomunal, y se quedó en el segundo premio. Yo creo que esta hoguera, honestamente, lo que tuvo es que los bajos no tenían entidad. No, yo creo que eso es lo que le hizo no llevarse el premio, porque ahora viene la que, a mi juicio, era mi favorita, la verdad. Que era Carolina Salta, me parece otra de las grandes creaciones de Baena, un poco del estilo 2004, en composición abstracta, una gama cromática extraordinaria, limpia, y se quedó en tercer premio. Es cierto que ese año fue muy bueno en especial, o sea, ese año hubo 11 especiales, pero había 6-7 de muchísimo nivel, como vamos a ver, o sea que esto otro año ganar de calle, pero ese año, pues bueno, al haber muchas, pues salen uno. Y además quiero recordar que por ahí, por lo que veo ya en la foto, estaba la mano de José Gallego.
Puede ser. Me suena puede ser, que porque ese tipo de pintura, me suena que José estaba en ese momento por ese tipo de pintura es muy suya, es cierto. por el taller de Pérez. Pero esa hoguera era extraordinaria, limpia, o sea, redonda. Y ese año Fran en Fran Santonja, que a vosotros hace dos otras hogueras magníficas, Sí. muy diferentes, muy suyas, muy del artista que es, porque Fran es artista. Y fue una sorpresa y bueno, fue el quinto premio. Pero digo, un quinto premio que en otro año a lo mejor ganas, porque es que ese año había muchísimo nivel. Una hoguera, ya digo, muy de ese sentido escultórico abigarrado tan personal que tiene Fran, y lo ha tenido con sus altibajos, los ha tenido siempre, y ahí tiene su galería de nidos indultados que pocos artistas pueden atesorar ese bagaje, y la verdad es que en un emplazamiento como el de Calvo Sotelo, que es muy singular, lo supo... ¿El cuarto en ese año que fue Mayor León? Ese año cuarto es Polígono San Blas, de Jesús Bra, que no la he metido, es que no puedo meter todas. Y ese año el sexto premio se lo lleva Hernán Cortés, era descomunal, con ese remate impresionante. Fue una hoguera imperfecta porque luego los bajos no estuvieron al compás, no estaban terminados del todo. Pero es una hoguera imperfecta que a mí me llama más la atención que otras perfectas, evidentemente. Y es una hoguera que yo creo que ahora se echa de menos, ese tipo de hoguera. Yo me acuerdo que para mirar la nuca te dolía, ¿eh? Es que eran 24 metros reales, eso era una barbaridad. Y esta imagen, la foguera haciendo sombra en la iglesia, sí, eso no había caído. O sea, eso no había caído, sí. Era impresionante. Me acuerdo cuando se terminó de plantar ahí el presidente con un altavoz, allí bueno, estaba todo emocionado. O sea, son ese tipo de hogueras que cuando surgen en Alicante te levantan el ánimo. Aunque luego pues, te has llevado un sexto premio, da igual, pero quedan en el recuerdo, por lo menos de los buenos aficionados. Sí. Nos vamos ya a 2009. Martínez Aparici repite con Florida Portado, con esta sí, extraordinaria foguera, ya con corredera, una hoguera magnífica, esta sí que era indiscutible. El guión me parecía magistral. Sí, pero monumentalidad, estilización, gradación cromática, extraordinaria hoguera, que al año siguiente se reiteraría. Entonces ya le quitan el trono a Carolina Saltas, que ya le costaría, ya volvería en alguna ocasión, pero ya le costaría bastante, porque claro, los ciclos empiezan y acaban, como todo en la vida, ¿no? Y nos vamos entre las de ese año... ¡Qué sorpresa! Sí, entre las de ese año, esta quedó en octavo premio, que era Mercado Central de Daniel Jiménez Zafrilla, que hizo hogueras muy buenas en Mercado Central, algunas mejor acogidas, otras peor acogidas, pero a mí en general me parecían hogueras muy plásticas, muy de cómic, muy atrevidos, porque siempre las inclinaba hacia la avenida Alfonso el Sabio y monumentales. He destacado esta porque es que al final he tenido que quitar, porque en general todas las que plantó me gustaron mucho, y sobre todo porque quedó relegado un octavo premio. Para que veáis el nivel que hubo ese año, de que una hoguera así, que ahora sería a lo mejor segundo premio, pues se quedó un octavo premio. Y que yo creo que el mercado agradeció en esa época la aparición de Zafrilla, porque le dio... Y además se notaba que él estaba ilusionado. Entonces, pues todas las que hizo, 3 o 4, todas magníficas. Y además tenían esa actitud de estar inclinadas hasta Alfonso, colgado, te acercabas a verla y te impresionaba. Y nos vamos a 2010 ya, 2010, que es el tercer triunfo consecutivo de Florida Portado. Magnífica también esta hoguera de Martínez Aparici. Esta recuerdo que Manolo, entonces presidente de Manolo, meses antes me enseñó el bocio. ¿Qué te parece? No, esto va a ganar, o sea, no hay duda. Una vez más apuesta, que una de las cosas que tenía Martínez Aparici es que su estética con corredera conectaba muy mucho con la estética nuestra. Yo sé que Gastón Castelló se hubiese levantado la tumba y viera estas hogueras, les hubiera encantado, porque era una modernización de esas líneas de simétricas y tal que tanto habían calado en Alicante. Entonces fue una línea muy además monumentales, muy acertadas al emplazamiento de la hoguera con ese mago, con esa visión un poco extraña, y bueno, fue un premio incontestable. Yo, aprovechando que estamos en la semana del 13 de mayo, que es el cumpleaños de Infogueres, que Infogueres cumple ahora 16 años, este 13 de mayo, tengo que decir que esa foguera, el ilusionista de Vicente Martínez, fue la primera foguera con la que Infogueres salió a la calle. Hostia. Y el día 24 de junio Infogueres estaba entrevistando a Manolo Jiménez a pie de foguera como campeón de especial. Entonces, la primera salida a la calle de Infogueres. Lo que ha llovido entonces. Segundo premio se lo lleva Carolina Saltas. Otra hoguera de Banas en la línea de 2004 y 2008. Ese tipo de que a mí personalmente la que más me gusta, ese juego de formas inconexas, abstractas, muy bien llevada. Es una hoguera yo creo que bastante olvidada, aunque fue segundo premio, pero a mí me parece de las mejores que hizo Perana. Porque estábamos en plena cresta de Aparici. Sí. Y creo que estas ya empezaron a... es una hoguera bastante... Yo luego el otro día repasando la foto, pues no nos acordamos. La de las fragancias alicantinas. Sí. Y nos vamos ya a 2011 con la cerámica, una hoguera muy discutida, porque honestamente nadie nos imaginamos que iba a ganar. Pero cuando digo nadie es que ni la propia comisión, porque me recuerdo que en YouTube había un vídeo cuando estaban
nombrando los premios de la comisión delante, y cuando nombran el cuarto, hombre, tercero, o sea, no se imaginaba nadie, no se imaginaba, pero bueno, esta obra de Pedro Abad y Federico Molinero, que sí que tenía algo, tenía elementos interesantes, pero yo creo que una obra le faltaba mucho, le faltaba acabado, le faltaba un poquito de finura, y tenía cosas buenas y cosas que dejaban algo que desear. Entonces, yo creo que muy pocos pensaban que, no creo que nadie, pero bueno, muy pocos pensaban que iba a ganar, pero bueno, ahí está, y como tal la hemos de exponer. Y ya digo, tenía elementos interesantes, porque las obras de Abad siempre hay cosas que te llaman la atención, pero yo, por ejemplo, me quedo con otras que plantaron Hernán Cortés mucho antes que esas, pero vamos, infinitamente, infinitamente, y ahí se han quedado en lugares menores. Pero bueno, la historia está ahí, nadie la puede cambiar. Ese año, el segundo premio, Florida Portada, yo creo que era la que debía haber ganado, sinceramente. Como yo no soy jurado y han pasado tantos años, una obra, quizá no a la altura de las dos anteriores, pero una obra muy limpia. Con cambio de emplazamiento. Cambio de emplazamiento y cambio de estilo también, una obra distinta a las anteriores, lo cual también se agradece, una obra cromáticamente muy interesante y sobre todo con una línea muy moderna. Yo, honestamente, creo que esta es la que debía haber ganado, pero bueno, la historia está ahí. Y nos vamos al año siguiente, 2012, en que Carolina, si mal no recuerdo, es el último año en que gana Carolina Saltas con Pere Baena. Una obra sencilla, pero muy elegante de línea, blandita de contenido, porque no era atrevida estéticamente, pero estaba muy indiscutible. Yo creo que los que la vimos, una obra que no pasará a los anales de la historia, pero una obra limpia, bien compuesta, agradable a todos los públicos y, vamos, sin primer premio, sin complicaciones. Y ese año, he destacado esta, que se llevó el 8º premio, porque pasó de absolutamente, me parece una obra deliciosa, porque era una de Manolo García, recuperaba Manolo García con la vareta, una reproducción a gran escala de la fachada del ayuntamiento, con siluetas, elementos cómicos de la vida de Alicante. Y delante era como una hoguera que se levantaba delante. A mí me parece una hoguera, yo le hubiese dado segundo premio, no me corto un pelo en decirlo, y pasó absolutamente desapercibida. Llegabas allí y te impresionaba porque te creías, incluso aunque era de cómic, te creías la sátira, los elementos y la propia fachada del ayuntamiento, porque era de grande volumen. A mí me parece una de las grandes hogueras de San Blas Alto, ya digo, es absolutamente desconocida. Nos vamos ya a 2013, ya nos queda poquito, bueno, nos queda. Foguera y Carolinas tira para adelante en la categoría especial, nada, triunfa con una hoguera de los hermanos Gómez Fonseca, donde predomina la carpintería, a mi juicio demasiado, sinceramente. Yo creo que ahí le faltaban más elementos escultóricos, más eso. Fue un primer premio discutido, para que no vamos a ganar. Como anécdota decir que luego en la Crema tuvieron que cortar pedazos de la hoguera porque los bomberos no se atrevían, porque claro, una hoguera de tan grandes dimensiones de madera muy cercana a las fachadas, pues eso generaba peligro. Y la planta, si no recuerdo, fue atípica también. Se levantó el remate y se metió la base debajo. Creo recordar que lo que se hizo fue levantar y... creo recordarlo. Es que ya han pasado años. Y esta es una hoguera significativa ese año porque fue el debut de un tándem en San Blas Alto, que es Manuel Algarra y José Gallego. Y un debut y un tándem que generó, y eso hay que reconocérselo, porque a veces se olvida, a ver, nuestro querido amigo Miguel Ángel Dura, que él tuvo la brillante idea de unirlos, porque hay que tener la idea y luego convencerlos. Yo no sé cómo lo logró. Y consiguió esa primera hoguera magnífica, podía haber ganado perfectamente, no es que era más grande del mundo, pero esa hoguera era un bomboncito, podía haber ganado. Se llevó el cuarto premio, efectivamente, pero bueno... el cuarto y un regalo no deseado. Vamos a olvidarlo. Pero logró un tándem que es historia ya de las hogueras y que hay que reconocerle que lo creó un amigo nuestro, un hermano particularmente, que la verdad es que tuvo la creatividad y sobre todo la convicción, porque tú puedes tener las que quieras, pero si luego ellos no quieren, pues mira por dónde surgió algo. Y mira. Efectivamente, junto a Jaime Giner y José Gutiérrez por los dos tándems que ha habido en la historia de las hogueras, uno de Valencia y otro de Alicante. A ver... Qué bonita, qué chula era. Y nos vamos ese año, otra hoguera en 2013, que para mí era el primer premio, que fue el sexto de especial, Polígono de San Blas, con diseño de David Moreno, de José Lafarga. Una hoguera magnífica, muy bien pensada para donde iba, limpia, moderna, etérea. Y se la dejó en sexto premio. Bueno, además, un año que solo se daban los 6, ¿puede ser? No, hubo... ¿Se dio todo? Se dio el séptimo. Se dio 7 de las 13 especiales, porque fue un nuevo récord. Un nuevo récord. La mitad más una era algo, alguna cosa así. Fueron 7 premios, esta se llevó el sexto premio, efectivamente. Yo jamás entendí... A ver, para mí era la triunfadora, ¿no? Que cómo se la relegó al séptimo premio, una obra magnífica, de verdad. Nos vamos ya a 2014...
Este sí que es el último primer premio de Caro y Saltat, con Pere Baenas, aún sigue haciendo varias hogueras. Magnífica hoguera, la verdad, muy hecha con una madurez de estilo dentro de la modernidad, o sea, se nota que hay una composición muy elaborada, muy fresca, muy dinámica, muy de cómic y muy bien de color. Yo creo que fue un primer premio indiscutible y sobre todo un primer premio recordable, que eso es lo importante, porque hay primeros premios que pasan sin pena ni gloria y otros que tal. Y ahí tenemos la primera vez que Seneca Autobuses fichan a Gallego de Algarra, la primera que hacen en Seneca Autobuses, que no gana, se lleva el tercer premio. Erótica se llamaba, porque yo la vi, es la única escena que no he visto entera, la vi a medio plantar y luego estaba tan liada mi hoguera que no la vi entera, ¿no? Pero fue muy comentada, recuerdo que fue muy comentada y algunos incluso abogaban a que podía haber ganado, pero bueno, no era de grandes dimensiones. Pero bueno, sienta el inicio de una larguísima colaboración, porque estamos hablando de 2014 y estamos en 2016. De hecho, creo recordar que fue un año en el que se empezó a cuestionar el sistema de votación del jurado, porque aquí fue donde hubo algún voto de estos de destarifo, el 1 o el 0 y de repente para intentar pues, atacar, se hundió en la clasificación. Sí, bueno, se hundió hasta el tercero, imagínate, si le llegan a dar un 8. Y al año siguiente, bueno, pues que fue 2015, es La Juana. La Juana, que es otra de las grandes hogueras del siglo XXI. Yo creo que, no sé decirte que es la mejor de ellos, de todas las que han hecho, porque con posterioridad te diré una que yo también tengo una especialidad. A mí me gusta mucho la que viene después, me gustó mucho. No sé si la meto, sí que la meto. Para mí este me parece no. una hoguera. Es que yo creo que estos chicos, en algunas ocasiones, cuando hacen este tipo de hogueras más simétricas, me recuerda mucho el estilo de Remigio Soler. No sé si es algo deliberado, lo han estudiado o es casualidad, pero me recuerda el estilo de esa escultura suave tal, de alguna de las últimas hogueras de Remigio Soler, sobre todo la última de Benalúa. Me recuerda bastante una obra maestra, vamos, para decirlo en pocas palabras. Maravilla. En la del año siguiente, a mí he de decir que me gusta menos que la anterior, me gusta menos. Es original, es una hoguera de volumen, para el emplazamiento que iba, de volumen, y bueno, un nuevo primer premio porque ya el tándem ya estaba consolidado y ya era un poco el enemigo a batir, pero no se le pudo batir. Había hogueras buenas, pero no se le pudo batir, una hoguera magnífica. Digo, lo bueno de estos chicos, aparte de sus calidades, los guiones que hacían, y la originalidad año tras año en exponer hogueras diferentes, que eso es bastante complicado. Y esta de Carolina Saltas la he puesto porque fue el cuarto premio por su originalidad. Me pareció, tuvieron problemas en plantar esa cúpula de vareta, tuvieron problemas, el de las últimas de Pere Baena. No es que fuera de las mejores, ni nada, pero sobre todo esa cúpula de vareta me pareció muy atrevido y muy estimulante el que se huyera de la escultura para hacer algo así. Entonces, por eso la he destacado, porque es una hoguera que también está absolutamente olvidada. El chino estaba totalmente inclinado. Sí. Y esa es la del año siguiente, que ya nos vamos a 2017. 2016. A mí esta me encantó. Yo, vista en fotos, digo, esto es muy pequeñito, pero luego cuando la ves, esos cacatúas eran para verlas sin duda, perfectas, exquisitas. Además, con unas texturas que no se han visto nunca ni en hoguera ni en falla. Una pequeña maravilla. Y sobre todo, una vez más, originalidad. Originalidad, unos guiones muy currados, pero sobre todo originalidad. Hacer algo distinto a lo habitual. Ahí es que además intervino Paco López. Creo recordar que los dos loros, la pintura de los dos loros, creo recordar, ¿eh? Sí, me suena que Paco López tuvo algo que ver. Sí. Pues una delicia, una delicatessen. La palabra para esta gente no, porque no era de grandes dimensiones, era más pequeñas que otras, pero esas cacatúas eran de haberlas guardado, porque era algo nunca visto. Nunca visto esas texturas y esas calidades, yo no las he visto nunca. Y nos vamos a una estamos en 2017, la cerámica estuvo a punto de caramelo, con esta magnífica hoguera de Vicente Yacer, muy bonita, muy barroca, muy, si quieres, tópica, pero impactante. Era impactante, una hoguera que llamó mucho la atención, y es cierto que dividió mucho al respetable entre Seneca y la cerámica. Yo creo que la cerámica ya apretó el acelerador para esa trayectoria posterior que le llevó a algunos galardones muy importantes. Llamaba la atención. Yo tengo también recuerdo de esta de noche, de pasar por la Gran Vía y dos frontales, tenía una pintura muy cuidada, una composición magnífica, porque hay que reconocerlo. Y nos vamos a 2018, el año del 90 aniversario, otra vez gana Gallego de Algarra Seneca. Yo voy a decir que yo no lo hubiera dado el primer premio este año, y lo voy a decir por qué. No digo que no fuera una magnífica hoguera. La pintura no. Yo sé que era algo arriesgado para hacer ese tipo de pintura distinta, pero yo creo que Alicante necesita la pintura alegre. Y esa pintura era apagada. Estaba muy bien la hoguera, pero yo no le hubiera dado el primer premio. Ahora os pondré ahí un par de hogueras que personalmente les veía con más posibilidad de haber ganado, ¿no?
Una era esta de Mario Gual, de Florida Portago, que era impresionante, yo creo que la mejor que ha hecho, en especial las 3 o 4 que ha hecho aquí en Alicante, impresionante, era muy suave el tratamiento del tema marítimo. La del agua, ¿no? Sí, la del agua, efectivamente, todas las figuras marítimas, que es un tema que se presta al exceso barroco, ¿no? Y aquí está trata con una suavidad, una elegancia y una pintura magnífica. Además era enorme, era monumental. Es que cuando te llega eso y si está bien tratado... Sí. Una foto impactante. Sí. Y también estaba la de... A ver, Diputación Refe, que era otra hoguera que también podía haber ganado, de Vicente Martínez Aparicio, ya después de varios años haciendo primeras que parecían especiales y ganando, entrarse en especial con esta magnífica hoguera, que se quedó 4º premio, ojo, o sea, que ese año había nivel, ¿no? Pues ya ves esas calidades cromáticas, esa originalidad compositiva, porque era una hoguera diferente, y ya fue el preludio, bueno, el preludio no, era la continuidad de una trayectoria previa en primera para el preludio en especial para la ir haciendo hogueras. Alicia en el País de la Maravilla, Sí. que hizo, es Sí. una gozada. Vamos. Nos vamos ya a 2019, Sí, donde la última de Cerámica ya pandemia. estaba el año pasado a un pie de, pues ese año con esta hoguera de Vicente Llacer, una hoguera muy original porque siendo muy barroca era diferente y creo que era un primer premio indiscutible. Y es una obra bastante recordada, la verdad, de la época, abriendo arriba, con mucho elemento escultórico, con sobre todo una muy buena composición y sobre todo yo creo que ya un entorno ya edificado sabiendo utilizar muy bien el emplazamiento, que eso es muy importante en cualquier falla hoguera, saberlo utilizar bien. Hoy, en los últimos años tú subes a la cerámica y ves la hoguera, incluso con sus... Te da gusto porque recuerdo cuando empezó la hoguera había 4 solares. O sea, se han hecho ahí, entonces da gusto, entras por la avenida grande y entras y te da mucho La gusto. campeona más longeva. Sí. Tardó 3 años en que le quitaran el primer premio, porque el COVID nos paralizó. Entonces se quedó con el triunfo unos cuantos añitos. Y esta es la que se llevó el segundo premio, magnífica también, la última de Pere Baena, la última de nuestro adorado José como presidente, Sí. Con diseño Con de Carlos Corredera. Podía haber ganado perfectamente también, una hoguera magnífica, una hoguera, a mi juicio, inolvidable. O sea, es que fueron 2 señoras hogueras que es un año que podía haber quedado en secu, perfectamente, cada uno en su estilo. Pero bueno, lo importante es que hubieron 2 grandes hogueras y se recuerda por eso, por un ciclo larguísimo de Pere Baena, de 2002 a 2019, o sea, estamos hablando quizá el más largo de la historia de las hogueras, con una retahíla de triunfos impagable. Y con una hoguera más diferente, rompió todo su estilo con Corredera en hoguera y sobre todo la que supuso. Yo recuerdo la tristeza de José porque sabía que ya estaba mal y se tenía que retirar. José quería ganar siempre, como todos, no nos engañemos, y José más, pero sí que fue una tristeza para él. Y ese año, en 4º premio, Florida Portago, el debut de Paco Giner en categoría especial. Una obra olvidadísima y me pareció magnífica, enorme. La veías de lejos y me acuerdo verla de bajar de Ciudad así, aquello te impactaba. Quizá a lo mejor la pintura se le podrían haber dado unos tonos más vivos, pero llegó una hoguera que también injustamente ha pasado olvidada. Sí, y a mí me pareció magnífica, una hoguera, sobre todo escultóricamente, y he de decir, de lo más atrevido, estéticamente, quizás lo más atrevido que estéticamente ha plantado jamás Paco Giner, tanto en Alicante como en Valencia. Jamás he hecho una obra en esa línea y le salió súper bien, la verdad. Sí, muy desconocida, muy olvidada. Y ese año, por ejemplo, tenemos Ahí de está. las que hicieron Palacio Serra en Sagrada Familia, que ya lleva unos años participando en especial. Yo creo que la mejor de ellas, Sí. porque era enorme, también monumental. Por ejemplo, a mí me gusta algo que sea enorme, pero que esté bonito, vamos, que sea con un remate sencillo, elegante, que la otra para también era muy chula, Para que tienes que elegir una, ¿no? Y se quedó, vamos, Tercero, 5º premio. El tercero Pero fue la es que primera de ellos. Es que ese año había muy buenas hogueras. O sea, que tienes 5 hogueras, hemos pasado 5 hogueras de verdadera categoría. Había más que estaban también muy bien, Sí, este fue diseño de Gonzalo Rojas. Exacto. Fue el que... Y mira, ese año, 8º premio Hernán Cortés de Javier Gómez, una hoguera que me pareció súper chula, con esa esfera que englobaba toda la hoguera, y se quedó el 8º premio, que era de las poquitas que hacían artistas alicantinos. Y a mí me pareció una hoguera de destacar porque me pareció chulísima, muy bien pensada para el emplazamiento en que iba. 2020-2021 tenemos el trágico lapsus del COVID, que en Valencia solo fue 2020, aquí no tuvimos la valentía de tirarlo, y nos volvemos con ganas a 2022, un año en donde hay magníficas hogueras, y el primer premio lo gana de cajón en Florida Portago, estas hogueras que pasan a la historia, y esta es una de ellas, porque entrabas en Florida Portago. Yo creo que la foto no le hace justicia, es que era muy difícil, porque era tan grande, y no tenías, como no tuvieras una cámara, entrabas allí y te sobrecogía. Y eso, a ver, yo no soy en Valencia, pero en Alcance es lo que nos gusta. Es un remate, y era impresionante, pero es que incluso lo que era la parte inferior, el guión, los bajos, las escenas, eran extraordinarias. Una hoguera de las de
de pasar a la A mí historia. era un retorno, yo os lo he dicho, es un retorno muy deportazgo. Era como Sí. estábamos todos deseando que llegaran Fogueres y ellos dijeron, vosotros, pero nosotros más. Y yo recuerdo que fue ver aquello y decir, ¡buah! O sea, es que era incontestable. Aparte, o sea, la crema, que luego la crema fue increíble. Yo estuve, la presencié, gracias Kutu por brindarme un sitio donde poder verla y me pareció, o sea, yo uno de los recuerdos que guardo de la historia más reciente, increíble, vivir Yo esa... recuerdo muchísimo público viendo la hoguera. Muchísimo, muchísimo. Se volvía casi a lo de Carolina, es un entorno ya, fue aportado el centro. Con empaque, con mensaje, Sí, con sí. humor, con... Es que Yo creo que Portadgo en los últimos años ha sabido ensayar una fórmula de hoguera sobre... Ellos quieren monumentalidad, Sí, buscan sí, el sí. emplazamiento de saberlo utilizar y poco a poco lo han ido ensayando. A ver, les ha salido mejor, otras peor, pero sí que ya han consolidado una línea dentro del arte efímero en conjunto. Fue a Portadgo una visita obligada y esta fue uno de los cetros Sí, indiscutible. sí. Han sentado una época, Sí. están sentando una Pero época. ese año hubo otra que la foto no le hace justicia y se quedó en un quinto premio, a mi juicio injusta, que es la hoguera que hizo Martínez Aparici en Bierra. Diputación. A mí me pareció una obra maestra también, más pequeña que la ciudad de Portadgo, más pequeña. Sí, era es otra vez esa hoguera que si Gastón Castelló volviera ella se quitaría el sombrero, porque representaba muy bien lo mejor de nuestra estética, Sí. esa estilización, esa figura a dos planos. Era maravillosa, maravillosa. Personalmente te diría que como línea me gusta incluso más que la de Portadgo. En conjunto era impresionante, pero esta era, yo creo que tenía 60 fotografías hechas ahora. Me puse a hacer fotos porque es que por donde la mirar, el color, la escultura, bueno, y a nivel de crítica estaba muy currada también, muy Una caricatura muy buena. buena, una obra maestra también. O sea, que con esas dos obras ya tenías un año extraordinario, vamos. Y nos vamos a 2023, que va a ser el último año en donde Diputación de Renfe, que con una obra maestra se quedó en el quinto, pues en este año, debutando a David Sánchez Llongo, logra el primer premio. Una obra, bueno, de éxito seguro. Yo le opondría que en el remate superior le faltaba un poquito de ese gladiolo que habría, no el grande, El verde, sino el la parte pequeño. verde. Exacto, un poquito más de fuste. Pero bueno, fue una obra que gustó mucho, muy cuidada cromáticamente, con ese estilo suave escultórico de Llongo, la pintura de Paco López. Y bueno, pues fue un primer premio que gustó bastante. Y esta es la que va a cerrar mi recorrido. Para mí ese año era el primer premio de Seneca y casi te diría que la mejor que han hecho Gallego y Valgarra ya no, Toni Pérez en ese tándem en Seneca de Usos. Parece una obra maestra, muy valiente al hacer una estructura horizontal, no hacer la verticalidad. Los rostros son insuperables. Otra hoguera que si Remigio Soler viviría, diría, es que me recuerda el estilo de Remigio Soler, limpia, muy alicantina en ese sentido, sin creer en el estilo alicantino. A mí me parece una obra, otra de las cimas del arte foguero del siglo XX, otra de las que en una encuesta la votaría. Porque, pues, ¿Y el peor premio de Seneca Autobús? Sí, efectivamente, un cuarto premio, se quedó un cuarto premio. Yo, la verdad, si me pinchan no me sacan sangre, pero bueno, se nota que a veces estás solo en... Pero le he cerrado este recorrido, son 64 imágenes que hemos metido. De entre 150 que tenía elegido he tenido que descartar porque hay muchas que no han podido entrar, porque al final el tiempo no da y nos ha dado tiempo. Pero lo he cerrado con esta obra que me parece una de las últimas obras maestras que se han plantado en Alicante y que, bueno, que pasó al olvido, quizá por esa estructura horizontal que a lo mejor no fue bien valorada y que a mí me parece muy arriesgada y que ha dado fruto hogueras maravillosas como esta. Sí, la verdad que mira, queda un minuto, o sea, que ha ido justo. Entiendo que en esa selección pues habría alguna de Capella, Ha costado, metal. Estaría, imagino, algún paso de Altozano por la categoría especial. Ha costado, ¿eh? Y claro, de Fran tuve que Esplá. hacer 2 reducciones porque... El Fauno, que también se ha quedado ahí, evidentemente, uno de los Piensa iconos, que en ese este Fauno. fueron 27 años de hogueras y se plantaron 233 hogueras en categoría especial. De ahí sacar 64. Claro, no, es que ha sido en los años más longevos de Claro, la donde categoría. hay los años más acumulación Hemos empezado en el de- 95, que ya eran 7, y a Claro, partir de ahí... efectivamente. Y es verdad que, bueno... Pensábamos que no íbamos a acabar, ¿eh? No, Que pero ha ido bien. un recorrido nutrido. Y ahora ya, con lo que hemos visto, que si no lo habéis visto, lo que estéis ahora y os ha gustado, por favor, buscad en YouTube el programa del principio de la temporada, la temporada 16, por otoño. Ahora mismo no sé decir qué programa fue exactamente, pero que está la primera parte de todo esto. ¿Con qué década, con qué época o con qué nombre te quedas? A ver, yo de haber vivido la época de Soriano, sinceramente. La época de Soriano, digamos que la especial no tenía el nivel de ahora, pero cuando Soriano acertaba, Amanecer, Ofrenda, De espaldas a la luz de Pío XII, esas 4, 5, 6 hogueras que hizo Soriano, estoy convencido que plantadas ahora son inmortales, volverían a triunfar, honestamente. Me quedo con, yo digo, para mí los 80. Entre otras cosas también porque marcaban una imagen de la fiesta que luego no se correspondía con el grueso de la producción de hogueras, porque era muy inferior a la actual, pero esas hogueras han pasado a la historia. Yo no he vivido
épocas anteriores. A mí me gustaría haber visto alguna de Marco de la época así, de Jaime Giner, que es un artista que yo siempre he admirado, solo he visto fotografías en blanco y negro, o algunas de Gastón, pero personalmente la 80-84, ese periodo me parece inolvidable. Luego a posteriori también hizo la del 92 de Hernán Cortés, esas hogueras de Soriano. Hay que haber vivido aquella época para sentir, es que nos hacían sentir una identidad alicantina, que bueno, podía ser real o no podía ser real, pero nos hacían sentirla, y eso tiene un mérito innegable que se lo debemos a él. Hay mucha calidad, hay muchos buenos trabajos, hay grandísimas Sobre todo fotografías, mucha inspiración. Había una garra artística, no era toda la calidad del acabado, no, era otra cosa. Era otra cosa que sí, que cuando lo vivíamos, pues sí. Otra cosa en la que, como pincelada, tenía también bastante que ver en esos primeros años la presencia de Paco Juan en las calidades de lo de Soriano. Eso es indudable, porque sin haber filmado los dos, la presencia de Paco Juan en el taller de Pedro fue fundamental para esas hogueras de perfecto acabado, y eso se notaba la mano de Paco Juan. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por este recorrido, por haber terminado. Ya vamos pensando en la siguiente. Como no sea. Pensaremos a ver las del futuro. A ver qué se nos ocurre para poder contarles a los infoguerers en próximos programas, en futuras semanas, a ver qué se nos ocurre para acercar. Tú sabes que me tienes. ¿Qué podemos sacar del baúl de los recuerdos? Muchas gracias, ya sabes que a mí me tienes embelesado. Cada vez que vienes a contarme cosas, yo, vamos, feliz. Yo no sé si que nos está viendo, pero yo feliz y encantado. Nosotros despedimos este programa y yo no sin antes, pues bueno, un medio minutito para decir que mañana es 13 de mayo y que cumple Infogueres 16 años de vida, que bueno, como he dicho antes, en esa foguera de Froilà Portalgo, ese ilusionista, era la primera vez que salíamos a la calle. Bueno, pues ese 13 de mayo anterior, inmediatamente anterior, pues nos lanzábamos aquí, a este plato no, en otro que estábamos, pero nos lanzábamos por primera vez y empezábamos a contaros les fogueres donde nosotros las vivimos y como nosotros las sentimos. Siempre lo he dicho en estos 16 años, yo no sé si lo haré mejor, peor, si será de una forma o de otra, si gustará más, si gustará menos. Solo sé que es la única forma de la que sé hacerlo, que es de lo que sale de aquí. Y que llevo 16 años y estoy muy contento de llevarlos. No sé hasta dónde durará la máquina, pero que para mí esto es parte de mi vida y que muy orgulloso de que haya sido. Así que encantado de estar este año más con vosotros y que, bueno, que nos vemos la semana que viene, que la vida sigue igual.